Ah, pero no sé por qué no aparece completo. No sé si a ustedes F5 creo que sí. Creo que ahí es, ¿no? Ya. Ahí está bien. Se ve muy amplio, doctor. Sí, ¿no? Sí, Muy bien, está bien. chicos. Buenas tardes. Soy el doctor Robinson Azaña, de Neurología del Hospital María Auxiliadora. También me desempeño en la clínica Ricardo Palma. Eh, bueno, hoy día vamos a tratar un tema importante y que tiene bastante semiología a nivel del sistema nervioso central en este caso, que es la parte de los trastornos cerebelosos. ¿Ok? Entonces, sabemos que el cerebelo está situado pues en la base del cráneo, ¿no? A nivel de lo que se denomina la parte de la fosa cerebelosa, ¿no? Más o menos se correlaciona con el hueso occipital. Detrás de la protuberancia, ¿no? Detrás de la protuberancia, ¿ya? Esta es la protuberancia, detrás de ella está el cerebelo, ¿no? Entonces, detrás de la protuberancia y del bulbo, y va a estar debajo de la tienda del cerebelo, ¿no? De la tienda del cerebelo, que es esta de acá, o el tentorio, ¿ya? Consta una corteza, ¿no? Al igual que la del cerebro, también tiene una corteza, ¿no? Que es la corteza cerebelosa y parte central de la sustancia blanca, ¿no? Que contiene, en este caso, los núcleos cerebelosos o los núcleos profundos son los que van a tener ciertas funciones, ¿ok? Bueno, pues es la parte más grande del cerebro posterior y es considerado pues como parte del sistema motor, ¿no? Siendo no tanto la función motora, sino más bien como una función que va a regular la parte de la actividad motora, ¿no? Entonces, el cerebelo, pues, es pequeño, ¿no? Pesa más o menos 150 gramos en mujeres, a 180 en los varones, y es aproximadamente, pues, un octavo del peso del cerebro, ¿no? Y en el hombre es 9 gramos más pesado que en la mujer en sí, ¿no? Vamos a tener acá el cuarto ventrículo, ¿ya? Detrás del cuarto ventrículo se ubica el cerebelo, ¿no? Acá está el acueducto de Silvio, ¿ya? ¿Se ve el cursor, ¿no? La flecha o pongo el láser? Ese creo que es. No, no tengo el láser. Acá. Se ve el puntero, ¿no? Chicos. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, entonces acá tenemos el acueducto Silvio, el cuarto ventrículo. Detrás del cuarto ventrículo, como techo del cuarto ventrículo en sí, vendría a estar el cerebelo. ¿Está bien? Va a estar el tectum o el tentorio, ¿ya? Y más abajo la médula espinal, ¿no? Muy bien. Acá tenemos un corte sagital, ¿no? De la parte posterior del cerebro, la fosa posterior. Esta sección es un corte sagital de la cabeza donde se aprecia pues el cerebelo, acá como número 5, ¿no? Y las estructuras a nivel del diencéfalo, ¿no? Acá está la médula espinal, el bulbo raquídeo, ¿ya? El bulbo raquídeo, acá está el puente o protuberancia, mesencéfalo, ¿no? Esta flechita que ven acá está el acueducto de Silvio, ¿ya? La tienda del cerebelo es esta parte, ¿no? El cuerpo calloso, por acá, es el cuerpo calloso, ¿sí? Y la tienda del cerebelo estaría acá, ¿ya? Y acá estarían los ventrículos laterales, ¿no? El tercer ventrículo, ¿ya? Esta parte es el tercer ventrículo.
Acá está el cuarto ventrículo, mira, este es un asterisco de color blanco, es el tercer ventrículo, y el cuarto ventrículo, el asterisco de color negro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Es el corte de una anatomía patológica o de un cerebro en sí en comparación a este gráfico que hemos visto anteriormente. ¿Está claro? Entonces, el cerebelo se distingue pues acá vamos a distinguir el vermis, ¿no? En la línea media y dos hemisferios cerebelosos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un hemisferio cerebeloso y el otro hemisferio cerebeloso estaría en este lado, ¿no? Este es el lado izquierdo y el lado derecho, en este caso, no sale, ¿no? Está cortado hacia la mitad, ¿ya? Además, está dividido en lóbulos. El lóbulo anterior, que es este de acá, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, ¿no? Entonces, acá hay una cisura, la cisura primaria, que es la que divide al lóbulo anterior del lóbulo posterior, y a nivel más posterior e inferior va a estar el lóbulo eh, flóculo nodular, ¿no? Que es el cerebelo más antiguo, el arquicerebelo, ¿ya? La parte del arquicerebelo, ¿sí? Entonces, este gráfico, o perdón, esta estructura, eh, esta anatomía podemos verlo en un gráfico de esta manera, ¿no? Si queremos como que explicarlo mejor, ¿no? Acá vas a ver la parte anterior, el lóbulo anterior, ¿no? Em, Justamente está delante de la cisura primaria que cabe, la cisura primaria, delante de ese está el lóbulo anterior, ¿no? Este lóbulo anterior se aprecia en la cara superior del cerebelo, comprende la mayor parte de la porción rostral, o sea, la parte superior de la masa cerebelosa, está integrado a nivel de la cara superior por el vermis, como pueden evidenciar acá, este es el vermis. Y ese vermis, lo que vamos a tener es que, bueno, el cerebelo está compuesto del vermis, que ven acá como un gusanito al centro, ¿no? Y, digamos así, los hemisferios cerebelosos son como dos alas, ¿no? Entonces sería como una mariposa, disculpen. Voy a poner silencio a mi celular. Ya. Entonces, el vermis, ¿no? Que es en la parte central, como el cuerpo, y las alas son como los hemisferios cerebelosos, ¿ya? Entonces, comprende la parte del lóbulo anterior, mayor parte de la parte o de la porción rostral, y la masa cerebelosa. Está integrado a nivel de la cara superior del vermis, ¿no? Y por la língula del oblío central, ¿no? El culmen, ¿ya? Y los hemisferios cerebelosos con los lóbulos anteriores, ¿no? Estos son los lóbulos anteriores, los lóbulos anteriores, y la amígdala también está acá, ¿no? En cambio, en el lóbulo posterior, que es este de acá, detrás de la cisura primaria y antes de la cisura flóculo-nodular, ¿no? Ahí está la parte de la cisura horizontal, ¿no? Pero esta de acá va a estar el lóbulo posterior. Entonces, el lóbulo posterior quizás sea el lóbulo más grande, ¿no? O la de mayor masa, ¿ya? Es el más grande, está situado entre los surcos primarios y el úvulo nodular, en este caso, y o posterolateral, ¿no? Está constituido a nivel del plano medio por el declive, ¿no? El folium, la lámina y el tuber, ¿ok? Y el último, que es el lóbulo flóculo nodular, corresponde a la parte inferior de la cara anterior del cerebelo, es rostral al surco perdón, al surco posterolateral, y consta, pues, en este caso, de nódulo,
¿no? En el plano medio y el flóculo a los costados, ¿no? A los lados, en este caso, que está el flóculo y el nódulo al centro. ¿Está bien? Entonces vamos a tener en esta sección el cerebelo, cómo es el que se encuentra, cómo se une, cómo se relaciona con el tronco encefálico y cómo se relaciona con la parte superior, con el tálamo, ¿no? Con todas las fibras córtico-pontinas, ¿no? Entonces, acá tenemos que el cerebelo se encuentra unido hacia el tronco encefálico a través de ¿qué? De los pedúnculos. ¿Ven acá los pedúnculos cerebelosos? ¿No? Hay 3 pedúnculos cerebelosos. Esos pedúnculos cerebelosos van a ser la unión del puente con el cerebelo, ¿no? Entonces, acá vas a tener que el pedúnculo cerebeloso del lado, perdón, el pedúnculo cerebeloso superior va a relacionarse con el mesencéfalo, ¿no? En este caso, mesencéfalo, cerebelo. ¿Ya? Hay una relación entre el pedúnculo cerebroso superior y el mesencéfalo, y esto es el que une entre ambos. Está formado predominantemente, ¿no? Predominantemente por fibras cerebelosas eferentes, ¿no? Que salen, como ustedes ven, hay fibras que salen, ¿ya? Esas son más eferentes, que nacen desde las neuronas del núcleo profundo y llegan al diencéfalo, ¿no? Al tronco del mesencéfalo, perdón, el tronco del encéfalo, ¿no? El pedúnculo cerebeloso superior, o perdón, medio en este caso, que es este de acá, ¿no? Que se comunica con la protuberancia, une la protuberancia con el cerebelo y se considera como un límite entre ambas estructuras. ¿Ya? Da origen, o es al nivel del origen del quinto nervio craneal, ¿no? Del quinto nervio craneal, y es el pedúnculo más voluminoso probablemente, a través del cual va a recibir aferencias, o sea, aferencias para el cerebelo, ¿eh? Aferencias para el cerebelo, desde el núcleo de la protuberancia, ¿no? Desde el núcleo del quinto nervio hacia el cerebelo, ¿ya? Y el más inferior, o en este caso el pedúnculo cerebeloso inferior, viene a ser ese de acá, lo cual va a unir al bulbo con el cerebelo, ¿no? Y también son aferentes hacia el cerebelo, ¿ya? Entonces está formado por cuerpos, por ejemplo, en este caso, por cuerpos estiformes, y también por fibras espinocerebelosas, fibras musgosas y restriformes, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener en la anatomía y la fisiología del cerebelo, ¿no? Entonces, vamos a tener aferencias mediante el pedúnculo cerebeloso medio, aferencias mediante el pedúnculo cerebeloso inferior, y más eferencias oferentes en el pedúnculo cerebroso superior, ¿no? Acuérdense. ¿Ok? Entonces, el primero, en este caso, el núcleo restriforme, o perdón, las fibras restriformes, es un grueso cordón que se sitúa en la zona dorsolateral del bulbo y va a contener básicamente fibras procedentes de la médula espinal, ¿no? O del bulbo, ¿sí? En este caso, las fibras yuxtarrestriformes se van a encontrar en la pared del cuarto ventrículo, ¿ya? Y estas van a dar fibras formándose, pues, conexiones recíprocas entre las estructuras vestibulares con el cerebelo, ¿no? Se colgó, ahí está. Muy bien. Entonces, seguimos con la anatomía. En este caso, los lóbulos cerebelosos, que se van a distinguir dos, como habíamos comentado, como una mariposa, ¿no? Y van a estar unidos por el vermis, ¿sí? Vamos a tener que va a conectar, pues, el pedúnculo cerebeloso, como ya habíamos comentado, con el pedúnculo cerebroso superior, medio e inferior, ¿no? Esto con el mesencéfalo, esto con la protuberancia, y el inferior con el bulbo,
¿ya? Entonces, el superior va a tener más eferencias desde el cerebelo, el medio va a tener netamente aferencias para el cerebelo y el inferior también aferencias para el cerebelo, ¿ya? Estos dos son más aferentes y el superior son eferentes, ¿ok? Hablando desde la situación del cerebelo, ¿ok? Acá vamos a tener una lámina donde vamos a definir bien la parte del cerebelo. Como habíamos comentado, el cerebelo tiene corteza y tiene sustancia blanca, que es la más interna, los núcleos profundos, digamos así, ¿no? Entonces, en la corteza vamos a tener la capa molecular, ¿no? La corteza se va a dividir en tres capas, ¿ya? Se encuentra constituido por tres capas que van a presentar de manera uniforme en toda su extensión, ¿ya? Todas van a ser similares. Entonces, la primera capa va a ser la capa molecular o la capa superficial, que va a ser representada por unas células del cesto, o sea, cesto, y células estrelladas. Las células del cesto son internas y las células estrelladas son externas. Estrelladas e externas, acuérdense, ¿no? Y la capa de Purkinje, que es la capa compuesta por la soma de las células de Golgi, en este caso de tipo 1, o las células de Purkinje también, son células más grandes con forma de botella, ¿no? Y estas van a estar dispuestas en una sola hilera, de modo central, ¿sí? La capa granulosa, perdón, de la capa de Purkinje, algo que son las únicas neuronas eferentes de la corteza, por si acaso. Las de Purkinje, ténganlo presente, un dato importante, que son células o son las únicas neuronas que van a ser eferentes desde la corteza del cerebelo, ¿ok? Luego viene la capa granulosa, la tercera capa es la más profunda, está formado por células granulosas, ¿no? Las células de Golgi tipo 2, la más profunda es tipo 2 y las de tipo 1 que están en la capa de Purkinje, que es la capa media prácticamente, ¿ok? Muy bien. Y posterior a esto vamos a tener la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca que va a estar compuesta por núcleos intracerebelosos, ¿no? O núcleos profundos, como es el núcleo el núcleo dentado en este caso, ¿no? El núcleo fastigio, el núcleo interpósito, ¿no? El núcleo emboliforme. Entonces, quizás lo más importante acá es el núcleo del fastigio, que es el cerebelo, a nivel del cerebelo medial. Está situado en parte dorsal del techo del cuarto ventrículo, ¿no? Y está relacionado fundamentalmente con la zona del vermis, ¿no? El fastigio está más asociado con la zona vermiana, ¿no? El interpósito, que en este caso está ubicado lateralmente al núcleo fastigio, va a formar por el núcleo globoso, ¿ya? Está formado por el núcleo globoso, el emboliforme también. Estos dos van a formar al núcleo interpósito y está relacionado mayormente con la función, fundamentalmente con la función también de la zona paramediana, ¿no? El núcleo dentado, ese de acá, es más lateral, es el más lateral de todos, ¿no? Y quizás el de mayor dimensión, y suele encontrarse pues en la capa próximas a las células de Purkinje, ¿no? El núcleo dentado. Esto tiene que ver mucho con el tono muscular, ¿ya? Entonces, el núcleo dentado, como les dije, se reconoce pues con una zona en la zona dorsal más cercana a la capa de Purkinje, ¿ya? De estas, las fibras también, que son muy importantes, las intrínsecas, las aferentes y las eferentes en este caso, vamos a tener las fibras trepadoras, ¿ya? Que van a ser las fibras activadoras, ¿no? Las trepadoras son las fibras activadoras que proceden del núcleo olivar,
¿no? Y van van a alcanzar el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, las trepadoras. Las fibras musgosas son fibras activadoras también y proceden de un amplio número de estructuras del tronco, ¿ya? Antes de penetrar a la corteza, dan colaterales para los núcleos cerebelosos, ¿sí? Y las fibras arrosariadas o musgosas son las aferentes que no laminares y son responsables de regular el nivel de actividad y el modo de funcionamiento general del circuito, que incluyen pues las fibras adrenérgicas, ¿no? Y las serotoninérgicas, ¿ya? Procedentes en este caso del núcleo del RAFE, ¿no? Y las colinérgicas que van a proceder del núcleo del puente, ¿no? Y en el cuerpo medular de la sustancia blanca del cerebelo se van a disponer a cada lado de los 4 núcleos cerebelosos, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos un esquema de lo que hemos conversado, ¿sí? Las fibras o la sustancia blanca, estas son las fibras intrínsecas, las aferentes y las eferentes, ¿no? Y estas son las que van las intrínsecas son las que no abandonan el cerebelo, ¿no? Es más para conectar a las aferentes y las eferentes. En cambio, las aferentes son mayormente la sustancia blanca y entran por los pedúnculos cerebelosos, inferior y medio, como ya habíamos comentado, y las eferentes son más del pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Que van a comenzar como los axones de las células de Purkinje, ¿sí? Sí, ya. Acá tenemos un gráfico que nos va a ayudar a esquematizar lo que habíamos estado comentando, ¿no? Las proyecciones aferentes, ¿ya? La protuberancia y el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Van a hacer, o sea, acá el pedúnculo cerebeloso inferior, por ejemplo, desde la oliva inferior va a entrar, ¿no? Son aferentes, ¿ya? También desde la médula van a ser aferentes, perdón, y del núcleo vestibular, ¿no? Esos tres van a ser las fibras que van a llegar como aferencias a la corteza del cerebelo, ¿ya? Desde la protuberancia sabemos que el pedúnculo cerebeloso medio, en este caso, también va a llevar aferencias a la parte de la corteza del cerebelo y en la parte del pedúnculo cerebeloso superior ya son los eferentes, ¿no? Los que van a ir desde la corteza del cerebelo hacia la corteza frontal, hacia el tálamo, etcétera, ¿no? Ya. Acá es un gráfico donde vamos a ver cada vía, ¿no? La vía córtico-pontino-cerebelosa, ¿ya? Que va a ser una vía que va a transmitir el control desde la corteza cerebral, ¿no? Esta va a tener un origen en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, temporal y occipital, y el destino va a ser por las vías del núcleo pontino y las fibras musgosas hacia la corteza del cerebelo, ¿no? Van a ser aferencias hacia el cerebelo, ¿ya? La vía cerebelo-olivo-cerebelosa, que transmite acá el control de la corteza cerebral, ¿no? El origen es a nivel del lóbulo frontal, del parietal, al igual que el anterior, y la vía de los núcleos olivares inferiores y las fibras trepadoras van a ir hacia la corteza del cerebelo, ¿no? Son los aferentes para el cerebelo. Ya, la vía cerebro-retículo cerebeloso también transmite el control desde la corteza cerebral, ¿no? Desde las áreas sensitivo-motoras, va a ir por la vía de formación reticular, ¿no? Y por el pedúnculo cerebeloso inferior va a ir aferencias también hacia el cerebelo, ¿no?
La espinocerebelosa anterior transmite información desde el músculo, desde las articulaciones, o sea, estas son aferentes, ¿no? De acuerdo, el origen va a ser a nivel de los usos musculares, ¿no? Y la vía va a ser las fibras musgosas hacia la corteza del cerebelo, ¿no? Entonces va a ser aferente también, ¿no? La espinocerebelosa posterior va a transmitir información desde los músculos y las articulaciones también, ¿no? El origen está a nivel de los usos musculares, ¿no? De los tendones, y esta vía va a ser también conducida por las fibras musgosas hacia la corteza del cerebelo. Igual, las que siguen, entonces cada una de las vías está descrita acá, ¿no? Y van a ir como fibras hacia las fibras musgosas, ¿no? Hacia la corteza del cerebelo y así sucesivamente. Muy bien, entonces acá tenemos las vías, la vía globoso envioliforme, rúbrica, que va a influir en la actividad motora del mismo lado, ¿no? Y esta va a ir hacia el núcleo rojo, ¿no? Contralateral, luego a través del tracto rubroespinoso va a cruzar hacia las neuronas motoras del mismo lado en la médula espinal, ¿no? La dentotalámica, que influye en la actividad motora del mismo lado, y el origen va a ser a nivel del núcleo dentado. Esto es un núcleo profundo del cerebelo que habíamos comentado ya en la sustancia blanca. Y esto va a ir hacia el núcleo ventrolateral del tálamo, contralateral, luego hacia la corteza, hacia la corteza cerebral motora, ¿no? Contralateral, y el tracto córtico espinal. Esto va a cruzar la línea media y controla las neuronas motoras del mismo lado en la médula espinal. El núcleo fastigo vestibular va a influir en el tono de los músculos, ¿no? Sobre todo los músculos extensores del mismo lado de la ipsilateral, digamos así, y esto va a tener su origen en el núcleo fastigio, principalmente hacia los núcleos vestibulares, ¿no? Laterales del mismo lado, y contralaterales a nivel del tracto vestíbulo espinal hacia las neuronas motoras. El núcleo fastigio reticular o la vía fastigio reticular, perdón, influye pues en el tono de los músculos del mismo lado. Este sí está a nivel, su origen es a nivel del núcleo fastigio, y esta va a ir hacia las neuronas de la formación reticular, el tracto retículo espinal hacia las neuronas motoras. Muy bien, de todo esto podemos sacar, ¿no? La función del cerebelo, ¿no? La función del cerebelo tiene que ver mucho con el control motor, la regulación del tono muscular, ¿no? La modulación del acto motor, mantener la postura, ¿verdad? El equilibrio, ¿no? Coordinación, el ajuste y corrección en este caso, de los músculos, ¿no? Tanto los extensores como los flexores, que van a antagonizar y son agonistas, ¿no? Entonces los agonistas y los antagonistas tienen que estar bien equilibrados para hacer un movimiento adecuado, ¿no? Debe ser preciso nuestro movimiento, ¿no? También ayuda a la fluencia del lenguaje, ¿sí? Y a los procesos del aprendizaje, sobre todo a los procesos del aprendizaje a nivel de patrones motores, ¿no? Porque yo cuando cojo por primera vez esta botella, por ejemplo, si es que tiene contenido y está sin tapa y está lleno, si yo no, ¿sí se me ve, chicos? Si yo no tengo digamos, una precisión, ¿no? Que mis músculos agonistas y antagonistas o flexores y extensores estén normales, conservados, yo puedo hacer un movimiento muy brusco y empujar, ¿no? La botella y hacer de que se caiga el agua.
Chicos, ¿se me escucha o de repente está desconectado porque no les... Sí, doctor, sí se le escucha. Entonces, voy a hacer que caiga esta agua, ¿no? Entonces, si fuera una jarra con agua caliente, probablemente me pondría en peligro. Entonces, para eso yo tengo, ¿no?, esa memoria para guardar o para procesar esos aprendizajes de los movimientos. Por ello es que sé cuánta fuerza debo poner a este lápiz, ¿no? ¿Cuánta fuerza debo poner a este lápiz? ¿Cómo debo cogerlo para hacer un movimiento idóneo para escribir algo, ¿no? Porque si no, escribiría así, ¿no? Y no me saldría bonita letra. Entonces, he tenido que entrenarme, he tenido que aprender, he tenido que memorizar esos movimientos para poder escribir mi nombre, para poder escribir cualquier relato. ¿Ok? Entonces, a eso me ayuda mi cerebelo, ¿ya? Entonces, clásicamente está relacionado pues con los movimientos, ¿no? Con la regulación de los movimientos, ¿no? Sobre todo atribuidos a modificar, ¿no? Estos movimientos, ¿ya? Regular el tono muscular, ¿no? Entonces, si es que yo tengo una lesión a nivel de hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, el tono muscular del mismo lado va a tener disminuido, o sea, una hipotonía del mismo lado de la lesión, ¿sí? También ayuda a modular el acto motor, es decir, que va a mediar cuánta fuerza necesito para levantar este vaso con Coca-Cola, ¿no? Con líquido, o cuánta fuerza necesito para levantar esta botella vacía. Entonces, si yo aplico la misma fuerza que aplico acá, ¿no? Entonces va a pasar esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso lo he ido aprendiendo, ¿sí? Y lo he hecho cada vez mejor porque en la memoria del aprendizaje, del proceso motor, también está inmerso el cerebelo, ¿no? Mantener equilibrio y la postura. Entonces, yo tengo una cierta postura gracias a mi tono muscular, gracias a que mi cerebelo ayuda, y mi permis sobre todo, porque si no estaría, ¿no?, con una ataxia de tronco, ¿ya? Si el permis se afecta, posiblemente tendría una ataxia del tronco. La coordinación, el ajuste, la corrección de los juegos antagonistas y a los agonistas, que se llama sinergia, ¿no? Por ejemplo, van a ser de que yo haga estos movimientos alternos, ¿no?, con facilidad, ¿ya? Que se llama diadococinesia. Si es que no lo puedo hacer, sería adiadococinesia, o si hay alguna alteración, sería disdiadococinesia, ¿no? Entonces, siempre va a ser a nivel del lado afectado, o sea, ipsilateral, cuando está afectado el cerebelo, ¿sí? ¿Qué más? También interviene en la fluencia del lenguaje, ¿no? Entonces, así como puede haber antagonistas y agonistas en los músculos del brazo, también en la lengua, ¿no? Tengo que saber cuánto de movimiento tengo que hacer a mi lengua, a mis músculos laringeos para que mi voz salga perfecto, ¿no? O para que no haya estas distorsiones, como por decir no sé si han escuchado a alguno de sus amigos un sábado por la noche, ¿no?, diciendo, ay, amigo, ¿cómo estás?, ¿no? Entonces a eso se llama disartria escándida, ¿no? Como los borrachitos empiezan a hablar los pacientes que tienen alteración a nivel del cerebelo. Participa en los procesos cognitivos también, de todas maneras, el aprendizaje que se va dando con el tiempo, el aprendizaje de los movimientos, de los patrones de los movimientos, ¿no? Y regula de alguna manera las funciones ejecutivas y emocionales, ¿no? Entonces, de todo esto, cuando está alterado en nuestro cerebelo, cuando tiene alguna lesión, vamos a tener ciertos síntomas, ¿no?, y ciertos signos, ¿no? Entonces, los síntomas y los signos a nivel de este cuadro, vamos a tener ciertas peculiaridades que nos van a hacer sospechar, es a nivel del cerebelo, ¿no? Es a nivel del cerebelo.
¿ya? Entonces, cada hemisferio cerebeloso va a estar conectado por vías nerviosas principalmente con el mismo lado del cuerpo, ¿no? ¿Ya? De modo que la lesión de un hemisferio cerebeloso va a dar, ¿no?, pie a que haya signos y síntomas que van a afectar netamente el mismo lado del cuerpo, ¿sí? Entonces, es como que este lado del ala, cuando viste el cerebelo que parece una mariposa, ¿no?, el lado derecho, si se afecta, vas a tener dismetría de este lado. Entonces va a haber índice nariz, ¿no?, índice nariz alterado, ¿no?, de este lado derecho. No sé si se me puede ver. Entonces, el paciente va a tratar de corregir este lado y este lado del izquierdo lo va a hacer muy bien, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que poner índice nariz alterado en este lado, ¿ya? O dismetría derecha, podrías ponerlo, ¿ya? ¿Qué va a hacer también? Que los reflejos, ¿no? El reflejo de, por ejemplo, bicipital, en este caso, va a ser como un reflejo pendular o va a haber hiporreflexia, ¿ya? Entonces, también, como habíamos comentado, gradúa el tono muscular y entonces vamos a tener hipotonía, ¿no? Vamos a tener una postura corporal anormal, ¿ya? Y va a permitir también, pues, los movimientos voluntarios como para caminar, ¿no? Va a haber una ataxia, posiblemente con lateropulsión hacia el lado derecho, hacia el lado afectado, ¿ya? Y también vamos a tener el reflejo o el rebote positivo, ¿no? La maniobra de Stuart Holmes, cuando uno jala, por ejemplo, el brazo, ¿no?, y suelta repentinamente el brazo del paciente, el paciente se va a golpear, ¿no? O sea, no mide el movimiento. Entonces, ese es rebote positivo o Stuart Holmes positivo, ¿no? Entonces, estos signos y síntomas me van a hacer que yo busque ciertas características especiales para definir si se trata de un compromiso a nivel del cerebelo, del lóbulo cerebeloso, o a nivel del vermis, ¿ya? Entonces, la alteración que se va a dar a nivel de la estabilidad también, ¿no?, a nivel del equilibrio y la marcha, va a depender de dónde está la alteración, ¿no? Si es a nivel del hemisferio cerebeloso o si es del vermis, ¿ok? Entonces, a esta marcha puede semejarse a la del borracho, ¿no? Como que un balanceo para todas partes, ¿ok? Cuando está alterado el vermis. Pero si está alterado un hemisferio cerebeloso, me voy a ir para un solo lado, ¿no? Probablemente con lateropulsión a ese lado. Entonces, la ataxia o la incoordinación de los movimientos voluntarios se van a ver en este caso. Vamos a tener estas pruebas que ya he comentado, dedo nariz o talón rodilla también, ¿no? La velocidad de inicio del movimiento como que va a ser disminuido, ¿no? Y sobre todo, cuando va a llegar al objetivo, como que uno puede pasarse o puede parar mucho antes de tiempo, ¿no? Entonces, cuando se pasa digamos, de velocidad y fuerza hacia el objetivo, se llama hipermetría, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, si esta botella está parada, ¿no? Si está puesto acá, yo quiero coger esa botella, voy a ir y voy a botarlo, ¿no? Porque hay una hipermetría. No he medido la velocidad, la fuerza con la que voy a coger. Entonces, hago esto, ni la distancia. Entonces, yo ya sé, incluso, sin estar viendo la botella, cuánto de fuerza y dónde tengo que coger. ¿Ya? Entonces, eso me ayuda el cerebelo, ¿no? La adiadococinesia que ya habíamos comentado, que son movimientos alternos, ¿ya? El temblor intencional, que va a ser sobre todo evidente al intentar el movimiento,
tratar o al iniciar el movimiento va a haber un temblor, ¿ya? El temblor de inicio o temblor de intención o de acción, ¿ya? Sobre todo son unos movimientos finos, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo quiero abotonarme, ¿no? Va a haber un temblor al inicio, ¿no? O al afeitarme también, ¿no? Entonces eso tenemos que ver en qué momento se da el temblor. Los trastornos de los reflejos, ya hemos comentado, el reflejo luminoso suele continuar durante un periodo más prolongado de lo normal. O sea, por ejemplo, hay tres vaivenes, ¿no? Tres movimientos. Cuando hago un reflejo del tríceps, uno, dos y tres, y ahí queda, ¿no? Pero en este caso va a ser más prolongado, o sea, va a ser más de cinco péndulos, ¿no? Por eso le damos reflejo pendular, como un péndulo se queda ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener en el paciente, ¿no? Un reflejo pendular, ¿ya? Y vamos a tener el temblor. Entonces, el temblor, en este caso, si es de reposo, mayormente se relaciona a un parkinsonismo, pero si es cinético, o sea, cuando hacemos el movimiento, ¿no? Empieza el temblor, puede tratarse de un temblor cerebeloso, ¿no? Puede ser un temblor esencial, ¿no? Puede ser por compromiso del vermis o un compromiso del un hemisferio cerebeloso. Si es el hemisferio cerebeloso, posiblemente en el que está alterado, ¿no? Si es el vermis, probablemente es todo el cuerpo, ¿no? Todo el tronco incluso, ¿ya? Entonces, también va a estar inmiscuido en los trastornos del movimiento ocular, ¿no? El nistagmus, ¿ya? El nistagmus, el movimiento que hace los ojos, ¿no? Entonces, los músculos oculares también están inmersos en esta, digamos, en esta función del cerebelo y van a hacer también ataxia, al igual que hacemos ataxia o dismetría con la mano, con los dedos, igual vamos a hacer una ataxia a nivel de los ojos por los músculos oculares, ¿no? Entonces vamos a tener un nistagmus, ¿no? Pendular o en sacudidas también, ¿no? O multidireccional, ¿sí? La disartria, que ya hemos comentado, el temblor que puede haber a nivel de los músculos de la laringe, ¿ya? Van a ser con silabeos, van a ser explosivos, ¿no? Van a ser con arrastre, ¿ya? Como un borrachito, ¿ok? Muy bien. Y también puede dar, ¿no? Podríamos tener algunas cefaleas en este caso, sobre todo por alguna compresión a nivel de la meninge, por un tumor. Podría haber náuseas y vómitos por el estímulo del centro del vómito. Puede haber trastornos de la visión y va a haber también visión doble por compresión del sexto nervio craneal, ¿no? Entonces, va a depender cuál es el origen de la afectación, ¿no? Y el síndrome de Vermis, ¿no? El Vermis que es a nivel central del cerebelo, va a ser la causa, quizás la causa más frecuente en este caso va a ser el meduloblastoma, ¿no? En este Vermis vamos a tener este compromiso o ataxia a nivel del tronco, ¿ya? A nivel del tronco. Esto vamos a tenerlo, pues, el vermis, pues, es el único que influye sobre las estructuras de la línea media, ¿no? La incoordinación muscular afecta más, en este caso, a la cabeza, ¿no? Y al tronco, y no tanto a las extremidades, ¿sí? Se produce, pues, cuando uno se para, va a ser como que el paciente va como que caerse, ¿no? Va a estar divagando, ¿no? Haciendo una anteropulsión y retropulsión mayormente, ¿no? Entonces, eso es lo que va a caracterizar a un compromiso del vermis.
También puede haber dificultad para mantener recto el tronco, ¿no? O sea, por ejemplo, para sentarme incluso, ¿no? No voy a poder sentarme, entonces tengo que cogerme de algo para sentarme incluso, ¿ya? Entonces eso lo vas a ver en un compromiso a nivel vermiano. Los signos, en este caso, vamos a tener, van a desaparecer cuando el paciente se echa, ¿no? O sea, el paciente lo pones de cúbito y ya no va a tener problemas. Pero cuando lo sientas, va a tener, ¿no? La ataxia de tronco. O cuando se pone de pie, va a tener una tendencia a irse hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces, ahí vamos a evidenciar estos signos, ¿no? Por una lesión a nivel del Bell's. ¿Ya? Puede también haber manifestaciones a nivel de los nistagmos, van a ser bilateral, ¿no? Multidireccional, va a haber ataxia, va a haber trastornos del equilibrio, sobre todo en bipedestación, y trastornos de la marcha de todas maneras, ¿no? Entonces, acá esto es un video, ¿ya? Creo que tengo que sacar mi... ya. Ahí no sé si puedan ver este nistagmus del ojo, miren. Sobre todo cuando el ojo va a mirar hacia el lado izquierdo. Acá no tanto, mira. Sí, chicos, pueden ver. Pero cuando le hago ver hacia el otro lado, vamos a tener mayor nistagmus, ¿no? Mira, ahí no tanto, ¿verdad? ¿Ya? Pero ahí miren, es con una aceleración hacia el lado izquierdo, ¿no? Acá al inicio, pero se agota. Pero hacia el otro lado no se agota. ¿Sí? ¿Sí pudieron verlo? Sí, doctor. Entonces, hay desviaciones. El paciente cuando se pone de pie va a tener ese problema. Tiene que sujetarse de algo porque hay una propulsión o una retropulsión, ¿ya? O incluso una lateropulsión, ¿no? Entonces va a tener una oscilación, ¿ya? Esto no es Romber, por ese caso, el signo de Romber es negativo, pero el signo de Romber es cuando tú lo haces parar al paciente con los pies juntos y haces que cierre los ojos, el paciente se desploma, no sabe que se va a ir para un lado, ¿no? En cambio, en este caso, lo que el paciente hace es, se va para un lado, pero abre las piernas para no caerse, ¿no? Y hay lateropulsión. En cambio, en Romber se desploma, ¿no? Romber es para ver reflejo, sensibilidad propioceptiva o sensibilidad profunda, ¿ya? Acá podría ser un pseudo romber, ¿ya? Porque hay lateropulsión. Entonces, mire, este es el paciente que tiene una alteración del vermis. Mire cómo se mueve la cabeza hacia adelante, el tronco, ¿no? Y no se puede mantener de pie, ¿no? ¿Ya? Igual acá, el paciente en ambos casos tiene una ataxia de tronco. ¿Ya? ¿Ve? Hay anteropulsión o retropulsión, ¿no? Como en este caso más es anteropulsión y en el otro más es retropulsión. ¿Ok? Y acá una dismetría, ¿no? Como les había enseñado, ¿no? La dismetría con el dedo derecho, como que se pasa y trata de corregir, ¿no? Eso se llama dismetría derecha, ¿no? O índice, ¿no? Índice de nariz del examinador cuando es del mismo paciente o cuando es índice en nariz, ¿no? Nariz, índice del examinador, cuando el examinador pone su índice al frente y va cambiando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es normal cuando yo lo hago, pero si estuviera alterado, haría eso, ¿no? Entonces, cuando regresa también, ¿no? Entonces, a eso se llama dismetría, ¿ok? Trastornos de equilibrio, ya lo hemos mencionado, ¿no? Trastornos de la marcha, igual, ¿no? Es como andar como un ebrio, con los pies o con la base de sustentación ampliada, los pies muy separados,
los brazos separados como para tratar de equilibrar, ¿no? La marcha. Los pasos son regulares, algunos cortos y algunos largos, ¿no? Como un borrachito, ¿ya? Y se balancean. Muy bien. Entonces, acá hemos visto ya el vermis y vamos a ver el hemisferio cerebeloso, ¿no? Como les comenté, es netamente de un lado, ¿ya? Puede haber disartria, dismetría en un solo lado, o puede haber también disdiadococinesia, ¿no? ¿Ya? Todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Aquí vamos a tener los síntomas y los signos, ¿no? Hipotonía del lado enfermo, disartria, dismetría, braditeleocinesia, disdiatococinesia, temblor cinético, temblor de intención, ¿no? La prueba de rebote, prueba de rebote de Stuart-Holmes, ¿ya? Pequeña asinergia también, ¿ya? La hipotonía del lado enfermo en realidad es difícil distinguirla, pero tienes que explorarlo, ¿no? Entonces, posiblemente cuando haces ese balanceo de las manos, vas a tener que este lado, por ejemplo, se mueve demasiado a comparación de este, ¿no? Entonces, ahí hay una hipotonía. Tienes que hacerlo comparativamente. Los reflejos tienes que comparar, ¿no? ¿Cuál es más pendular que el otro? ¿Ok? ¿Cuál es el que queda ahí balanceando más tiempo, ¿no? Y ¿qué más? Los trastornos del habla, también tienes que ver cómo es el lenguaje, ¿no? A veces no es tan nítido, entonces posiblemente podemos sensibilizar con algunas palabras como ferrocarril, tren, qué sé yo, ¿no? Entonces el paciente sí entiende nuestro lenguaje, responde bien, pero al momento de expresarlo va a haber una alteración en la articulación de las palabras, ¿no? ¿Sí? A nivel de la coordinación motora, en este caso de los músculos fonadores, ¿no? De los músculos de la laringe, ¿no? Va a ser por momentos lenta, ¿no? O por momentos se va a acelerar, ¿no? O sea, va a tener esas fluctuaciones, ¿ya? Se llama una disartria escándida, ¿no? Y va a tener mucha irregularidad, ¿sí? Hay momentos que hablan lentamente y por momentos empiezan a hablar muy rápido o hacen mucho énfasis, ¿no? Entonces, eh, va a haber también cierto temblor, ¿no? Como una voz gangosa, ¿ya? Entonces acá, mire, escuchen. Pues no hay enfermedades cognitivas, ni mentales, ni anomalías genéticas, ¿no? Es una paciente con una disartria, ¿no? Sí, llegaron a escucharlo. Se escucha muy bajo, doctor. Sí, ¿no? Se escucha muy bajo, doctor. Uy, yo he puesto todo el volumen. Soy la carrera como ustedes. Compartir sonido. A ver ahora. Tanto de mamá y papá, y nadie es raro. La única rara, pues no hay enfermedades ¿Mejor? cognitivas, ni Sí, doctor, mentales, mucho mejor. ni anomalías Entonces genéticas, ahí ¿no? ves que hay una disarte, ¿no? Soy Porque la es una única disarte rara como casi uniforme, ustedes. ¿no? No es tanto como el borracho. Es una enfermedad, una ataxia hereditaria, ¿ya? Pero la disartria que vas a escuchar probablemente de un borracho es mucho más exagerado, ¿no?
La dismetría que ya hemos visto, ¿no? El talón, índice nariz, índice nariz es esta, índice, ¿no? En este caso sería índice del examinador, nariz del paciente, miren. medio de la cual se le da la Ya, esa es la distancia para dismetría, la ¿no? posición, la distancia y la fuerza de los movimientos al realizar alguna actividad de precisión. Se puede hallar si los ¿Ve? movimientos son Entonces hay un temblorosos titubeo o si existe al separación final, y ¿no? coordinación. Y es bilateral, Talón miren. rodilla. En ella sí es El bilateral. paciente tomará la posición Ese es el tendrá que realizar talón, el talón de una de sus talón, articulaciones laterales rodilla, comenzando ¿no? desde Talón la rodilla, rodilla miren. Con el y lado por derecho la lo hace parte muy inferior. bien, ¿no? Si el talón oscila Con el lado izquierdo, vamos a ver, ¿ven? Lo hace más lento, miren, y ahí ese titubeo, no es como el lado derecho. Acá igual, miren, ¿a dónde va? No lo desliza en este caso, eh, a la espinilla del tibial, ¿no? Y esto de acá es el reflejo, la maniobra de rebote o la maniobra de Stuart Holmes, ¿ya? Entonces yo estiro el brazo y lo suelto bruscamente, ¿no? Pues el paciente normalmente sabe en qué momento parar, ¿no? Si es que no, se puede golpear. Esto es marcha en tándem para ver el equilibrio, ¿no? Paciente normal caminaría como el paciente que estamos viendo, pero si hubiera alteración, mira, se va hacia el lado que está afectado. Lateropulsión derecha, en este caso, en la marcha de tándem. Entonces, probablemente el cerebelo o el hemisferio cerebeloso derecho se ha alterado. ¿Ve? Y acá también, ¿no? En este lado, en este caso es más hacia el lado izquierdo. Se tiene que ir hacia el lado izquierdo. del hemisferio cerebeloso presentará una lateropulsión hacia el ¿Ve? lado afectado. ¿Ya? Son dos casos, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, la bratiteleocinesia, que no puede realizar movimientos complejos que sean, que tengan muchos movimientos sencillos en este caso, ¿no? Va a realizar cada paso, ¿no? Del movimiento, va a hacerlo cada paso, paso por paso, no lo puede hacer, en este caso, varios movimientos complejos, ¿no? Va a ir descomponiendo los movimientos. La didiadococinesia o disdiadococinesia o ariadococinesia es para hacer movimientos alternos, ¿no? La parte afectada va a tener problema, ¿no? Es lado derecho, lado izquierdo, el que esté alterado para hacer esos movimientos coordinados alternos va a estar afectado, ¿no? Temblor cinético o temblor de intención, que también ya hemos comentado, ¿no? La prueba de Stuart-Holmes, ¿no? Y en este caso, lo que ya vendría es la etiología, ¿no? La etiología que tiene que ver con trastornos cerebelosos que se pueden clasificar según el proceso patológico subyacente, ¿no? Como por ejemplo, que puedan ser adquiridos, que pueden ser causados por intoxicación, como puede ser por el alcohol, puede ser accidentes cerebrovasculares, en este caso un infarto, una hemorragia a nivel del cerebelo, ¿no? Infecciones que pueden ser una rombocerebelitis, una cerebelitis, los tumores, ¿no? Y la etiología genética, ¿no? Como por ejemplo las ataxias hereditarias en este caso, y las etiologías esporádicas que son causas en sí no discernibles, ¿no? Y se va a ver por las manifestaciones clínicas, ¿no? Que van a incluir síndromes, si es de la línea media o si es a nivel del vermis, ¿no? Si es a nivel de la inestabilidad de la marcha, y síndromes laterales, ¿no? Como en este caso, o de los hemisferios, ¿no? Como ataxia, como dismetría, como disdiadococinesia, como temblor de intención, como hipotonía, disartia, nistagmus, ¿no?
Entonces vamos a ver en qué parte del cuerpo está presentando esas alteraciones y de acuerdo a eso vamos a tener la localización, ¿no? En neurología lo bonito es que nosotros sabemos dónde está probablemente la lesión y los estudios de imagen y todo lo demás nos ayudan simplemente a confirmar lo que habíamos sospechado, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener las adquiridas, ¿no? En este caso las adquiridas van a ser las que se van a deber a factores externos que dañan al cerebelo, ¿no? Como habíamos comentado, la intoxicación, sobre todo el consumo de alcohol, ¿no? Las sustancias, em, en este caso, van a hacer que el paciente tenga estos cuadros de alteraciones solo por un momento hasta que deje o que pase el efecto de este compuesto, pero que también pueden ser crónicas con el tiempo, ¿no? Porque van a ir alterando ciertas neuronas. ¿Ya? Los accidentes cerebrovasculares también son una etiología importante, pero en este caso la etiología va a ser, o el cuadro va a ser súbito, ¿no? En el momento, de un momento a otro, yo, por ejemplo, estoy hablando ahorita, ¿no? Empiezo a tener disartria o empiezo a querer coger el mouse y voy a tener este movimiento. Entonces, es un inicio súbito, probablemente, que tiene que ver casi siempre, la parte, o sea, la presentación súbita tiene que ver mayormente con un cuadro vascular, ¿no? Vascular. Las infecciones, ¿no? También lo habíamos comentado, ¿ya? Y en la parte genética hay alteraciones hereditarias, como habíamos visto. Puede ser que haya cambios a nivel de los genes, ¿no? Afectación, en este caso, por ataxia espinocerebelosa, por ejemplo, ¿no? Por causa de mutaciones, ¿no? Ataxia de Friedrich, enfermedades mitocondriales, ataxias episódicas, etcétera, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes de este trastorno pues se ven en los pacientes que van a tener trastornos por la degeneración cerebelosa alcohólica, ¿no? Los consumidores crónicos de alcohol suelen desarrollar con el paso de los años una entidad actualmente denominada como degeneración cerebelosa alcohólica, ¿no? La cual fue originalmente descrita como una forma restringida de degeneración cortical del cerebelo que se produce pues en pacientes consumidores de alcohol, ¿no? Se han visto hallazgos patológicos, ¿no? Que estaban confinados como una degeneración de las células de Purkinje, sobre todo localizadas en el vermis, la parte anterior del vermis y la parte superior. Y en algunos casos se extendían a la corteza del hemisferio cerebeloso, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a ser más como signos y síntomas de disfunción cerebelosa, de aparición subaguda, de aparición crónica, ¿no? ¿Ya? Si es que ya es un consumidor, ¿no? Crónico. Se va a caracterizar también por una ataxia de la marcha, una incoordinación en las piernas con alteración, en este caso, relativa de los miembros superiores, ¿no? Y ausencia incluso con alteraciones para el habla, ¿no? ¿Sí? Em, las malformaciones congénitas, ¿ya? Por ejemplo, la malformación de Dandy-Walker, ¿no? La malformación de Dandy-Walker que está asociado a una dilatación quística del cuarto ventrículo y esto va a haber diversos grados de alteración, ¿no? Puede haber alteración del vermis, como en este caso, o puede haber alteración del hemisferio cerebeloso, ¿no? Y va a haber una hidrocefalia, ¿ya? Y fue, pues, en este caso, descrita por Sutton y confirmada, pues, por Dandy y Blackfan, ¿no?
Se define como un síndrome, ¿no? Como un síndrome, ¿no? Cuando tenemos ciertos criterios para diagnosticar, y esto pues la etiología parece basarse principalmente en un desarrollo anormal de las vías de la comunicación a nivel, en el líquido cefalorraquídeo sobre todo, ¿no? Ya. El tratamiento mayormente es quirúrgico, ¿no? O depende qué grado de alteración tenemos, ¿sí? El otro es las ataxias hereditarias, ¿no? Las ataxias hereditarias, vamos a tener ataxias hereditarias congénitas que no evolucionan o no evolutivas, ¿no? Que son autosómica recesiva, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Ataxias hereditarias congénitas no evolutivas, que son autosómicas recesivas, y ataxias ligadas al cromosoma X, ¿no? Dentro de las ataxias recesivas tenemos toda esta lista: el síndrome de Huber, el síndrome de Norman, el síndrome de GSP, síndrome de Collier-Harrison, el síndrome de Polito-Tai, ataxia congénita tipo Cayman, el síndrome de aplasia cerebelosa vermiana, ¿no? Y de estas quizás una de las más saltantes es el de Huber, ¿no? Que es una de las malformaciones cerebrosas más caracterizadas, ¿no? De transición autosómica recesiva, y aunque se desconoce su base molecular, se ha identificado un locus, ¿no? A nivel del locus en el cromosoma 9, ¿ya? Y se caracteriza mayormente porque hay una agenesia del vermis, ¿no? Hay una agenesia del vermis cerebeloso, entonces va a primar mucho la hipotonía, el retraso psicomotor, ¿no? Que es lo que mayormente se describe en Huber, ¿no? El síndrome de Neumann o de Norman, junto a la ataxia de va a tener, aparte de las ataxias, va a tener manifestaciones de microcefalia, por ejemplo, retraso mental, ¿ya? Convulsiones. Neumann hace convulsiones, Neumann tiene espasticidad y también hace movimientos atetósicos, ¿no? Puede haber o no, en este caso, ceguera, ¿ya? Está afectado el gen 11, ¿no? Se localiza en el cromosoma 11, el cual pues se ha descrito asociado con el síndrome de déficit de carbohidratos deficientes en glicoproteínas, ¿no? Ese es el síndrome de Leumann, asociado a deficiencia de carbohidratos y glicoproteínas, ¿ya? ¿Qué más? El síndrome de Pollito-Tai, ¿no? El síndrome de Pollito-Tai va a incluir dentro de este síndrome vamos a tener ataxia congénita y retraso mental también, microcefalia, enanismo. Enanismo va a haber en Pollito-Tai, enanismo, otoesclerosis, alteración a nivel de los oídos, calcificaciones de los ganglios basales, ¿ya? Los ganglios basales, o perdón, los núcleos basales en este caso en Pollito-Tai van a estar calcificados. Va a haber enanismo, acuérdate, eso es lo peculiar en el síndrome de Pollito-Tai, ¿no? Ya, la ataxia congénita tipo Cayman, en este caso el gen que está alterado es el gen 19, igual que el Pollito-Tai, ¿ya? Pollito-Tai también está localizado en el cromosoma 19, ¿ya? El Cayman también está localizado en el cromosoma 19, y cursa en Cayman, va a tener ataxia congénita junto a nistagmus y retraso mental, ¿ya? Muy bien. Los síndromes o ataxias ligadas al cromosoma X, vamos a tener el síndrome de ataxia cerebelosa, como vimos en la señora que estaba hablando, ¿no?
las ataxias cerebelosas, también vamos a tener el síndrome de Paine, el síndrome de ataxia congénita y anemia sideroblástica, ¿no? O sea, tiene que haber una anemia que sea con disminución o anemia en este caso, ¿no? De hemoglobina disminuida. Perdón. Entonces, el síndrome de la ataxia cerebelosa, en este caso ligado al cromosoma X, va a ser congénita, ¿no? Va a presentar oftalmoplejía externa, sobre todo para la movilización hacia afuera del ojo. Va a estar ubicado en el gen a nivel del cromosoma X, ¿no? Son ligados al cromosoma X, y se va a manifestar por una ataxia congénita, retraso motor, va a haber disartria, ¿no? Oftalmoplejía externa, como ya hemos comentado, y no va a haber un retraso mental. Va a haber más un retraso motor, pero no un retraso mental. ¿Ya? ¿Qué más? El síndrome de Paine. El síndrome de Paine, los pacientes van a presentar junto a una ataxia, va a haber microcefalia, va a haber retraso mental, va a haber diplejía espástica. El síndrome de ataxia congénita y anemia cerebrobásica, la evidencia se va a hacer por una ataxia, ¿no? con la anemia en este caso y una inmunodeficiencia sobre todo, ¿ya? Las ataxias progresivas o degenerativas, ¿ya? Este es una ataxia, por ejemplo, en este caso va a ser la ataxia de Friedman, ¿no? O perdón, Friedrich, ¿no? Que es la más frecuente de todas, es la más conocida, ¿no? Está dentro de las ataxias progresivas o degenerativas. En cambio, las anteriores han sido ataxias no evolutivas, ¿no? No, o sea, no va degenerándose. En cambio, acá sí, es progresiva, degenerativa, ¿ya? Entonces, es la más frecuente de todas estas ataxias hereditarias, ¿ya? Y va a estar comprometido a nivel del gen, el cromosoma 9, ¿no? A nivel del cromosoma 9, ¿ya? Va a codificar una proteína que es la frataxina, ¿no? La frataxina, que va a tener más o menos 210 aminoácidos, ¿no? Y que se va a ubicar en la membrana mitocondrial interna y cuya función, pues, en sí no está perfectamente definida, ¿no? Puesto que esta enfermedad puede estar alterada también. Podría ser que la fraxina va a estar alterada pues, en el flujo del hierro a las mitocondrias, ¿no? Entonces, eso puede haber, o sea, puedes tener esa alteración a este nivel, ¿no? Vamos a tener la ataxia de Friedrich, va a estar asociado a otras patologías más, o a otras alteraciones, porque es como que sistémico, ¿no? Entonces, vamos a tener disartria, atrofia muscular, escoliosis, ¿no? Pie cabo, vamos a tener desvío de los pies, los pies en valgo, ¿no? O en varo, ¿ya? Va a haber cardiomegalia, la ataxia de Friedrich tiene alteraciones a nivel cardíaca, anomalías del ritmo del corazón, puede haber arritmias, puede haber fibrilación auricular, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y va a ser intolerante a carbohidratos, ¿ya? Entonces puede también presentar diabetes, pérdida visual y pérdida de la audición también, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? La ataxia espástica recesiva tipo Charles-Bux, vamos a tener que esta enfermedad está denominada por las poblaciones, más que nada en las poblaciones canadienses, por eso este nombre, en las que se presenta pues con
con retraso en el inicio de la marcha, ¿no? Retraso al caminar, ¿no? Pacientes sea de 5 o 6 años, incluso no pueden caminar bien. Va a haber ataxia, ¿no? Va a haber espasticidad, ¿no? Tono muscular incrementado en este caso, ¿no? Retraso psicomotor, ¿no? Ahí va a haber atrofia a nivel incluso del cerebelo, también podemos tener atrofias en este cuadro. Y va a haber también disminución de la mielina a nivel de la retina, ¿no? Y la ataxia por deficiencia de vitamina E también es un cuadro clínico prácticamente indistinguible de la ataxia de Friedreich, con mejoría en las manifestaciones neurológicas tras el tratamiento o la indicación o administración de la vitamina E, ¿no? Esta ataxia, el gen que va a estar alterado se localiza a nivel cromosoma 8, ¿no? El síndrome de Cockayne se va a manifestar como ataxia progresiva con sensibilidad a la luz, sobre todo. Va a haber retraso mental, va a haber talla baja, ¿no? Va a haber neuropatías, va a haber atrofia del nervio óptico, va a haber también retinopatías, podría haber. ¿Ya? Este síndrome de Cockayne tiene varios signos, varias alteraciones, ¿no? Y puede asociarse también a calcificaciones intracraneales y leucodistrofia, ¿ya? El síndrome de Mariske-Sjögren, que junto a la ataxia progresiva cursa con catarata, va a haber hipocrecimiento, o sea, talla baja, va a haber retraso mental. En este caso va a ser leve el retraso mental probablemente. Va a haber atrofia también del vermis y va a haber miopatías, o sea, compromiso de la parte de los músculos. Síndrome de Bert es una ataxia progresiva que también va a acompañarse con atrofia óptica, ¿no? Puede haber este cuadro, el síndrome de Bert, quizás tiene una peculiaridad, ¿no? O sea, dentro de todos, viene a resaltar, ¿por qué? Porque hay piramidalismo, o sea, puede haber hiperreflexia, puede haber Babinski, puede haber espasticidad, ¿no? Entonces, tener presente el síndrome de Bert, ¿no? Que cursa con piramidalismo, tiene o puede tener pie cabo, ¿no? Puede haber retraso mental en este caso, con afectación incluso de la sensibilidad profunda, ¿no? Y la ataxia telangiectásica, como el síndrome de Lewis-Bart, se trata de una afectación determinada genéticamente, ¿no? Cuyo gen está localizado en el cromosoma 11, que se va a presentar, pues, por ejemplo, se va a presentar con afectación de afectación multisistémica, ¿no? Que cursa con alteraciones neurológicas, entre las que vamos a tener la ataxia, sobre todo de inicio precoz, es la más destacada de ellas, y se asocia a manifestaciones extrapiramidales, ¿ya? Entonces, cuando hay manifestaciones extrapiramidales, quiere decir que puede haber coreatetosis, ¿no? Atetosis, movimientos coreicos como el baile del zambito que normalmente conocemos. También va a tener movimientos oculares anormales, ¿ya? Y en este paciente, la tercera parte va a cruzar, pues, o sea, el 30% más o menos cursa con retraso mental también, ¿ya? Entonces, vamos a tener también las autosómicas dominantes, ¿no? En este caso, netamente las ataxias espinocerebelosas, ¿no? Que es otro gran grupo de ataxias, ¿no? Entonces, las ataxias espinocerebelosas, ¿ya? Vamos a dividirlo en varios grupos, ¿no? Y mayormente se ha clasificado en 4 tipos, ¿no? El tipo 1, que va a incluir las formas de ataxia con atrofia óptica, ¿ya? El grupo 1, por ejemplo, va a tener oftalmoplegia, va a tener demencia y signos extrapiramidales, ¿no?
Entonces, eso es la ataxia espinocerebelosa. Anteriormente, acá, como pueden ver, ¿no? Alteración es acá, ataxia espinocerebelosa 1 con alteración en el gen 6, ¿no? El cromosoma 6. El tipo 2 en el cromosoma 12, el tipo 3 enfermedad de Machado-Joseph, ¿no? Y a nivel del gen cromosoma, en el cromosoma 14 y el 4, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, estos se van a clasificar de acuerdo a características clínicas, ¿no? En el tipo 1, como les comenté, va a estar el tipo 1, perdón, el espinocerebrosa 1, el 2, el 3 y el 8. ¿Ya? En el tipo 1 acá. ¿Ya? Estas son las características, pero el tipo son estos, ¿no? El tipo 1 incluye formas de ataxia con atrofia óptica, oftalmoplegia, demencia y signos extrapiramidales, ¿no? Entonces, estas van a estar inmiscuidas ahí. El tipo 2 va a pertenecer a las variantes con degeneración retiniana, con oftalmoplegia, con o sin signos piramidales, ¿no? En cambio, en el anterior era con signos extrapiramidales. Acá va a estar la ataxia espinocerebrosa 7. El tipo 3 se va a corresponder con la ataxia autosómica dominante, ¿no? Y los ataxias espinocerebelosas 6. Y el tipo 4 incluye la ataxia cerebelosa dominante con temblor esencial y ataxia autosómica dominante periódica. Estas ataxias se originan por una expansión repetitiva de un triplete, ¿no? Citosina, adenina y guanina, salvo para la ataxia espinocerebelosa 4 y la ataxia espinocerebelosa 5, cuyas mutaciones no han sido identificadas hasta el momento, ¿ya? Y para la ataxia espinocerebelosa 8, en la que el triplete que se expande es la citosina, tiamina, guanina, y no la citosina, adenina, guanina, ¿ya? Eso sería lo peculiar. Entonces, y las ataxias episódicas en este caso, ataxias episódicas intermitentes, ¿no? Que es la ataxia espinocerebrosa familiar tipo 1. Es un trastorno raro de herencia autosómica dominante que cursa pues con episodios bruscos de ataxia precipitados sobre todo por movimientos, ¿no? Por sobresaltos o emociones, ¿no? Con una duración más o menos de segundos a minutos a lo mucho, ¿ya? Aparte, vamos a tener mioquimias continuas. Las mioquimias son los movimientos oculares, ¿no? Que son continuos, que pueden ser evidentes o ser detectables solo con la electromiografía, en este caso, con la aguja en la electromiografía, y se va a relacionar con mutaciones puntuales en el gen de los canales de potasio, ¿no? El gen de canales de potasio, y va a estar localizado en el cromosoma 12, ¿no? En el brazo corto, ¿ya? La ataxia espinocerebrosa familiar tipo 2 se caracteriza por episodios recurrentes de ataxia también, pero en este caso va a ser de horas de duración. En el primero son segundos a minutos. En el tipo 2 es de horas, ¿no? O sea, tiene mayor duración. Va a estar asociado con náuseas, con dolor de cabeza, ¿no? Pero en este caso no va a haber mioquimias. Acuérdate, en el 1 hay mioquimias, ¿no? ¿Qué más? Va a ser de duración corta. El número 1 va a ser, el tipo familiar 1 va a ser de segundos a minutos, ¿no? Pero en el tipo 2 va a ser horas. Y en el tipo 1 va a tener mioquimias, pero en el tipo 2 no va a haber mioquimias. Y con frecuencia el tipo 2 también va a desarrollar una atrofia del cerebelo, ¿no? En especial del Bérenis, ¿ya? El Bérenis va a estar posiblemente atrofiado en la ataxia familiar, episódica familiar tipo 2, ¿sí? Creo que con eso terminamos, chicos. Gracias por su atención. Mil disculpas por la reprogramación del horario. Y si hubiera alguna pregunta, por favor.
¿No hay preguntas?